retomamos el importante caso del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Reinició este lunes y este martes fue el segundo día de la audiencia, como ya les platicábamos. Al inicio de Informativo 14 de esta emisión hubo un testigo clave que justamente hablaba acerca de cómo se realizaba todo el movimiento dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que se pudiera pasar sin ningún problema la cantidad de drogas y obviamente una gran cantidad de dinero para que se convirtiera prácticamente en una terminal que estuviera totalmente protegida por Genaro García Luna. De esto y más nos informa nuestro compañero de los medios públicos, Luis A. Méndez, enviado especial de Canal 11 a Nueva York, quien tiene todos los detalles. Luis, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ti y al auditorio de 11 Noticias. Una jornada muy larga el día de hoy en el juicio en contra de Genaro García. Desde muy temprano los fiscales pues llamaron a un agente de la DEA para dar a conocer una información que para mí me parece importante porque durante el sexenio de Felipe Calderón en el 2007 se afirmó que hubo un decomiso histórico de cocaína en el puerto de Manzanillo y bueno, pues se presumió como lo hacían estos shows mediáticos con Genaro García Luna. Sin embargo, el agente de la DEA dio a conocer que fue gracias a la DEA a que se logró este decomiso histórico por parte de las autoridades mexicanas. Después, pues llamaron a un ex integrante de la Policía Federal, que como tú ya bien señalabas, Claudia, detalló algo que, si nos ponemos a pensar, hace clic con el despliegue actual que hay de las Fuerzas Armadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esta resistencia de algunos grupos a que estén presentes las Fuerzas Armadas, más allá de los señalamientos de militarización o de que se está utilizando a las Fuerzas Armadas en este tipo de labores, pues tiene sentido cuando escuchas los testimonios del policía Raúl Arellano, que detalló que había claves secretas para que como policías federales dejaran de vigilar y hacer operativos durante 2 horas. Mandaban estas claves y entonces lo que tenían que hacer era salir cuando escuchaban por la radio por 45 tonos en 35. ¿Qué implicaba esto? 45 implicaba que por órdenes de arriba los policías federales que tienen en su resguardo digamos, el espacio del aeropuerto de la Ciudad de México, no tenían que revisar, no tenían que detener y no tenían que inspeccionar, porque un grupo especial que era tratado con muchos cuidados, que tenían autos de lujo, que tenían joyas, agentes de la Policía Federal, que estaban bajo el mandato de Genaro García Luna, se desplegaban al interior del aeropuerto de la Ciudad de México para movilizar maletines de droga o de dinero provenientes de Colombia o Venezuela con destino a Estados Unidos. Y entonces ahí es cuando hace sentido por qué esta resistencia. Pero uno de los testigos que mayor real se consideró que al día de hoy tuvo fue Israel Aguilar. Llama la atención algo. Durante el juicio de hoy, en la audiencia de hoy, el juez Brian Cogan, en una parte, saca al jurado, manda llamar a la defensa y también manda llamar a los fiscales, pero manda llamar a la dibujante de la corte. La dibujante James Rosenberg es la persona para el auditorio que vemos estos dibujos porque no puedes ingresar cámaras, ni cámaras de video, ni fotográficas. Entonces hay una persona que dibuja cómo se desarrolla la sesión y ella dibuja los rostros, las facciones, los colores. Y entonces también estaba dibujando a este testigo, Israel Aguilar, y el juez le pide que borre la cara, que no puede darse a conocer la identidad de Israel Aguilar. Eso llama mucho la atención. Pero más allá de este dato, las declaraciones que él da, en donde asegura que Genaro García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa, como lo decían los hermanos Beltrán Leiva cuando se entrevistan con Israel Aguilar y les pregunta todo esto en un contexto que les voy a contar brevemente. Israel Aguilar era una especie de agente mobiliario que le rentaba casas
o compraba casas a los capos. Entonces, él asegura que pensaba que las casas las compraba para agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación. Él decía que le parecía normal porque estos agentes utilizaban los logos, las armas y los vehículos de la AFI. Entonces él pensaba que eran agentes y por eso de alguna manera pues les compraba casas, ya tenía vínculos con el narcotráfico. Entonces un día matan a una persona dentro de estas casas y él dice, a ver, pero ustedes no son de la AFI, no trabajamos para Genaro García Luna. Y le dicen, no, nosotros no trabajamos para García Luna. Genaro García Luna trabaja para nosotros. Esa Oye, fue Luis, la declaración claro, y que que dio. cuéntanos rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo está Sí, este Claudia. tema de lo que surgió del periodista que también estaría involucrado con el narcotráfico, que también le llegaron cierta información de la captura del Rey Zambada? Antes de irnos ya brevemente, por favor, que ya estamos casi sobre el Brevemente, tiempo. lo sé, Claudia, brevemente, capturan al Rey Zambada, esto por el choque entre los hermanos Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán cuando se separan el cártel de Jalisco. En venganza un poco, los Beltrán Leiva colaboran a la detención del Rey Zambada, colaboran en conjunto con autoridades del gobierno, detienen al Rey Zambada y las autoridades mexicanas que participaron en ese operativo quieren cambiar de persona, poner a otra persona por el Rey Zambada. Entonces se enteran los Beltrán Leiva y le piden a este hombre Israel Aguilar que llame a un periodista que dice, literalmente dijo, trabaja con el cártel de nosotros para que le informe a otros periodistas que quieren hacernos, digamos, esta jugada. Y entonces el testigo dice, se le llamó al periodista y el periodista dio a conocer la información. No dio más detalles, no sabemos qué periodista estamos hablando. Ahí podríamos hacer un ejercicio primero de memoria histórica de quién dio a conocer la nota y que esa quizás sea, como algunos dicen, la cola de rata, Claudia. Pues esperemos que sea revelado muy pronto. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo hasta Nueva York. Buenas noches. Buenas noches.